Ay, bueno, a ver, me divierte igual que un poco discrepemos porque siempre estamos de acuerdo en todo. Hamlet se trata de estar o no estar. Ese no estar permitió que generara un estar que hasta la fecha sigue estando. And the rest is silence. ¿Qué hace falta para romper un ciclo? Uy, pero qué pregunta, ¿tenés tiempo? ¿Qué es lo que viene a proponerte ese momento de tu vida para que lo transformes, para que te anigues, para que lo sanes, para que lo integres, para que lo aceptes principalmente? Porque siento que los ciclos se repiten cuando no son aceptados. Pero ya el mundo es tan distópico que ya vivimos en una sátira. Hola a todos, bienvenidos. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola Clary, feliz de estar otra vez acá. Un nuevo episodio de Ficción, chicos, y esta vez un picadito. No vamos a analizar una sola película, sino que vamos a hablar de 3 películas. Un poco como excusa por la premiación de los Oscar. Independientemente de los premios, nos pareció una buena excusa para poder conversar de 3 películas. One Battle After Another, Sinners y Hamnet. Vamos a arrancar por Sinners. Es una película que a mí no me encantó, pero tampoco me disgustó. A mí la película me parece interesante por lo que habla de la vampirización de la industria del entretenimiento hacia los artistas, ¿no? Y cómo muchas veces esto que deseas como artista también te termina consumiendo, te termina devorando de alguna manera. ¿Hasta qué punto eso termina matando el arte de alguna manera, ¿no? A mí la película me gustó por eso. Siento que la música también está muy buena. Tiene momentos de comedia. Es una película que es género horror, pero tiene comedia, y eso me pareció interesante también. Y sé que a vos, Clary, la peli no te encantó, fue por otro lado, así que me encantaría saber qué pensás vos. Ay, bueno, a ver, me divierte igual que un poco discrepemos porque siempre estamos de acuerdo en todo, entonces para tener distintas posturas. A ver, me parece una película que la idea me parece interesante, pero creo que no estuvo bien ejecutada. Siento que a veces cuando se abarca demasiado es difícil estar a la altura. Siento que tiene mucha data, mucha información y que para mí, manera de ver, por la inconsistencia en la trama y demás, no estuvo bien ejecutada. Entiendo lo que vos decís, esta metáfora de la vampirización en el arte. ¿Sabés qué me pasa? Que, bueno, después quiero hacerte una pregunta respecto a esto, pero antes, siento que a veces un poco estamos acostumbrados al cine más literal, por así decirlo, entonces a veces las metáforas cuesta enganchar, pero también creo que sobre todo el final, busca un sentimentalismo o busca una empatía por parte del espectador, más cerca del final, con él reencontrándose con su hijo y el niño que después el arte lo acompaña. Y a mí me pasa que no conecté con ese final, porque creo que no se construye eso durante la película. Entonces hay algo que me terminó pareciendo una metáfora mucho más racional que emocional. No sé si a vos te pasó o no sé cómo... busca después un cierre de una cosa más sensible, si se quiere. Entiendo, conectando con el racismo, el personaje, ¿no? Matando a los racistas y conectando con su hijo fallecido y el niño que después es adulto y el arte lo salva. Pero a mí me pasó que dije, después de todo esto elegís dar este final y contarme esto? No conecté, o sea, me pareció que fue como demasiada información constante la película, que podría haber sido interesante como idea, pero que a mí, a nivel resultado, me pareció que le quedó grande. O sea, como que a nivel trama me pareció, no sé, no me convenció. Es verdad que la música sí es linda, está buena, las actuaciones están bien, pero no me parecieron deslumbrantes, la verdad. El protagonista, Jordan, interpreta 2 papeles que la verdad, Son yo entiendo que bastante son... parecidos, A ver, ¿no? son gemelos, ponele que son iguales físicamente, pero a nivel personalidad, No, manera de hablar, manera de caminar, claro. no buscó algún distintivo que vos digas, bueno, eran la misma persona vestida diferente, ¿no? Entonces tampoco me Eso. convenció tanto. Era casi más bien un clon, me parecía, no tanto como un Sí, gemelo. sí, y ahí te quería preguntar, vos que quizás conectaste más con la metáfora esta de la vampirización, ¿qué sentís que tiene que tener una metáfora para que funcione en una película? Para que uno pueda conectar. ¡Qué pregunta esa! Está buena. No lo había pensado, pero creo que quizás lo que hace la diferencia es cuando lo explícito sobrepasa lo implícito.
cuando todo está muy puesto sobre la mesa o te está guiando la película para que veas a donde ellos quieren que veas y no dejan que vos tengas libre interpretación y que como espectador navegues la película a tu gusto o a tu sensorialidad. Creo que cuando se siente la mano del director queriéndote llevar para que veas lo que él quiere, es en donde pierde la metáfora. Entonces ya se vuelve muy literal, ya es más explícito y todo lo que es subtexto queda relegado, ya no. Y creo que, por lo menos a mí en lo personal, en este momento de mi vida, conecto más con el cine que me genera preguntas, que me permite explorar o que me deja pensando, em, porque siento que hay mucho más del cine que te da la respuesta y te deja ya el moñito final, que lo cual es divertido, interesante, pero en este momento a mí lo que me interesa son como esas películas que me entretienen y al mismo tiempo me dejan tecleando un ratito de, ok, me abriste una puerta que no me cerraste. Y también siento que últimamente está pasando bastante, porque me ha pasado con otras películas que no viene al caso nombrar porque ya estamos hablando de muchas, no quiero abrir más ventanas, pero me ha pasado con varias que arrancan con una línea, comienzan de una manera, la primera hora, 45 minutos de película, y de repente dan un vuelco completamente, un giro, un plot twist que decís, ah, ok, de pronto vamos a ir para este lado. Y esto en Sinner sucede mucho, ¿no? Como que tiene una primera hora de película en un registro y después se toma la decisión de dar un cambio completamente, que es una decisión arriesgada, que me parece que es interesante, pero en este caso a mí puntualmente no me terminó de convencer. No digo que sea la peor película, ni mucho menos, por supuesto que no, pero no sé, hay cosas que no me cerraron. Además, los efectos, entiendo que esto capaz fue adrede, pero los efectos especiales me parecieron muy malos. Entonces, eso también me sacaba mucho de la trama. No sé, es raro, es rara la búsqueda, no, me costó. Yo tengo una pregunta para vos, ¿quiénes son los pecadores en la peli? Los que se venden al sistema, entiendo. O los que resignan sus pasiones, me sale, pero quizás su vocación, su ser, ¿no? Quien resigna su ser. Hay algo como tenés que dejar de buscar lo que estás queriendo buscar para que podamos. Y ahí el niño decide no, seguir siendo fiel a él mismo, em, irse y hacer su propio camino. Entonces creo que tiene que ver con permitirse ser y aún en eso como que no haya un condicionamiento. Quien te abre la puerta. También hay algo en esto de los vampiros tradicionales de que, que solamente puedes entrar cuando te abren la puerta, cuando te permiten entrar, ¿no? Por eso hay toda una secuencia en que los vampiros piden entrar, pero necesitan la autorización de quien está adentro. Entonces hay algo de permitir que el otro atraviese o que el otro forme parte, dejar de ser fiel a uno mismo y transar, por así decirlo. Bueno, venimos de todo este ruido y ahorita vamos a pasar al silencio, a un ritmo tal vez incluso un poco más contemplativo, ¿no? Mm, Y vamos a pegar el saltito, ¿te parece? De Sinners para Hamlet. ¿Qué te pasó Hamlet. con Hamlet? Me gustó mucho. No quiero reducir todo me gustó, no me gustó, pero la verdad es que me parece una película que en este caso sí siento que pude conectar emocionalmente con lo que la película quiere transmitir, más allá a nivel interpretativo y la fotografía y demás. Me pareció una película muy visceral, muy profunda. em, y bueno, y también el mensaje, que también puede ser una metáfora o no, pero esta idea de cómo el arte puede sublimar o el arte puede ayudar a atravesar momentos dolorosos de la vida. Em, y eso me conmovió muchísimo. No sé qué te pasó a vos. Me pasó exactamente, coincido completamente. Quiero decirle a la gente que nos escucha que ese iba a ser el primer nombre de nuestro podcast, Sí, iba a ser, sí. coincido completamente, porque siempre que charlábamos con Clary era, no, sí, sí, coincido completamente con lo que sí, Siempre coincidimos en siempre, todo, sí. pero además Bueno, completamente, porque es verdad, completamente, es, completamente. es la primera vez con Sinners que nos pasa de que no muy estamos en la misma, ¿no? Pero tampoco estábamos tan lejos. No, no, Volviendo, pero no coincidíamos completamente, por eso, claro, nada más. coincidimos ahí a medias. Bueno, volviendo a Hamlet, para mí también me parece que la película me tocó desde el lado de cómo el arte puede transformar.
eh, lo que Freud llamaba la sublimación, ¿no? Sublimar. Y también Hamlet para mí tiene una importancia muy grande en el arte y en la vida, porque en la obra está el que la palabra esté unida a la acción y la acción a la palabra. Hamlet uno de los diálogos que tiene, ¿no? En la obra Hamlet, habla de esto cuando está dirigiendo a los actores. Y me parece que cuando yo escuché por primera vez en mis clases de actuación eso, fue la llave con lo que Mm, pude entender. Porque si no está disociado, ¿no? La palabra va por un lado y la acción va por otro, la acción por un lado. Pero cuando eso está alineado en la actuación es donde sucede la verdad escénica. Pero en la vida también es donde entramos en congruencia. Entonces, desde ese lugar veía yo que lo que le pasa a William en esta película, a William Shakespeare, y lo que hace con transformar el dolor en esa acción, eh, me encantó. En la película al principio tiene también esta particularidad de que no se enfoca en Shakespeare y eso me encantó, que estuvo enfocado en ella, en explorar el personaje de Agnes que em, está con su familia, con sus hijos, con su día a día. Es un ser casi místico, pareciera, ¿no? Desde el momento donde va al bosque a dar a luz y todo esto, me parece que la película está hablando sobre cómo el arte puede ser un canal para transformar ese dolor. Cómo el dolor cuando tiene un significado nos permite trascender. Si el dolor es simplemente dolor, lamentablemente nos estamos perdiendo la riqueza que eso trae. Y muchas veces nos pasa, ¿verdad? Simplemente nos quedamos en, ay, qué mala esta situación que me pasó y nos duele y ya. Pero cuando logramos aprender que esa situación nos viene a enseñar algo de nosotros, que nos permite transformar nuestra vida, ¿qué te digo? Ahí aparecen los frutos también. sí, sí, total. Ya de por sí, cuando el cine puede abrirte la posibilidad de además mostrarte al teatro, es como 2 artes, Eso. puestos, y eso me parece un infinito, no sé, una cosa que se conecta muy hermosa, ¿no? Poder mostrarte, en una película también la magia del teatro y la conexión que sucede en ese espacio, ese momento presente de los espectadores y los actores en una misma frecuencia, em me parece un regalo, creo que es algo muy hermoso y que está muy bien hecho. Era muy difícil y que se tomen ese tiempo también. Es una escena muy larga, pero que se permitan ese tiempo y que lo muestren de esa manera, en un clásico además, como es Hamlet. Me pareció una gran decisión. Y quería mencionar que la película estaba basada en un libro que se llama Hamnet, y, y la decisión de la escritora era que en ningún momento se mencione a William Shakespeare por su nombre, ¿no? Porque hay algo de que tenemos a esta persona, bueno, cualquier persona, sepa o no de teatro, sepa o no, le decís Shakespeare y tiene una idea, una asociación. Entonces, está muy arraigado al inconsciente colectivo o al pensamiento común de la gente. Entonces, hay algo de poder separar al artista y poder contar la historia de una familia y de lo que sucede, independientemente de él como personaje y que uno como espectador pueda entrar en ese universo olvidándose por momentos de que Shakespeare. Y eso me parece que también es muy interesante como decisión, que en la película también se respeta eso igual que en el libro. En el final solamente se lo menciona cuando se estrena la obra de teatro, pero el resto es siempre ignorando eso o no haciendo hincapié en eso. Y también me pareció muy, muy interesante. Y después otra cosa que me acuerdo que lo hemos comentado, lamento no citarlo, no me gusta esto, pero no me acuerdo, vimos un reel en Instagram de un hombre, después si no lo podemos dejar en la descripción del video, que habla sobre, bueno, Hamlet tiene una frase muy conocida que es to be or not to be, y en el español, eh, ser o estar, digamos que para el español hay dos palabras, para el to be, que es ser o estar, y en inglés hay solo una, y uno siempre en el español, por lo menos, lo tradujo a ser o no ser. Y esta persona hace
un análisis sobre que quizás Hamlet se trata de estar o no estar. Y eso me pareció, a mí me voló la cabeza ese análisis, porque quizás ser o no ser es mucho más intangible y más abstracto, y el estar en presencia tiene una cuestión tangible, concreta, visceral, real, mucho más práctica y mucho más concreta que el ser o no ser. Por supuesto que uno puede estar y no ser, o uno puede ser y no estar. Bueno, ya me enredé con las palabras. Puede ocurrir, puede ocurrir, pero hay algo que estás o no estás. Hay algo El, como esta- mucho más completo. el estar se puede comprobar de alguna manera, ¿no? Total, Porque total. es más claro, concreto. Y en la película él no está en el momento cumbre del dolor, pero está de otra forma después, ¿no? Ujú. Y después ese estar queda, imagínate si esta historia, no me atrevería a decir que esa historia es 100% real o no, pero si esta historia es 100% real y así fue como nació Hamlet, ese no estar permitió que generara un estar que hasta la fecha sigue estando. Eso Sí. me parece impresionante del arte, que el arte sí, y tal vez eso es Prevalece. lo que también nos llama tanto, ¿no? Esta sensación, no voy a decir de ser inmortales, pero sí de que algo de nosotros, en donde nosotros estuvimos interviniendo, quede un poquito más allá de nuestra existencia física, ¿no? Em, y también dentro de Hamlet está esto de ¿qué pasa cuando se piensa demasiado y se actúa poco? Porque Hamlet está dudando todo el tiempo en la obra, ¿no? No le estoy hablando ahorita de Hamlet, no de la película, pero está dudando todo el tiempo, y que si hace o no hace, ¿no? Y muchas veces ese, voy a llamarlo ahorita parloteo, ese montón de hipótesis racionales que aparecen, nublan la acción y limitan la acción. Entonces también hago la pregunta, ¿no? A la gente que nos escucha, ¿qué pasa cuando pensamos demasiado y actuamos poco? O viceversa, Mm. cuando actuamos sin pensarlo también, ¿no? Y la otra pregunta que me surge con la película es, ¿qué nos está enseñando la película sobre acompañar el dolor ajeno? Porque el dolor también se vive de maneras diferentes, de acuerdo a la percepción de cada quien. Y en la película está mostrando eso. Agnes vive el dolor de una manera y William lo vive de otra forma también. Em, ¿Qué te pasó a vos con eso? Sí, pensaba justamente en eso mismo. Lo importante que es eliminar los preconceptos que uno tiene sobre cómo se supone que uno debería ser ante determinadas situaciones. Hay algo de juzgar cómo se debe duelar, ¿no? Y es muy personal, como todos los sentires, pero particularmente el dolor, em, además de que es intransferible, cada uno procesa su dolor como puede, como le sale. Ujú, Em, y en este caso, en la película se ve muy claro, ¿no? Quizás Agnes vive su duelo, no quiero decir de una manera convencional, porque además su personaje es cero convencional, es claro. una persona que fluye con la naturaleza y que parece parte de la naturaleza en sí misma, pero manifiesta quizás su dolor ante la pérdida, eh, como uno puede llegar a entender que una madre puede duelar la pérdida de un hijo. Y automáticamente uno puede juzgar, obviamente, al personaje de William porque no está ahí, porque no acompaña, porque lo vive de otra manera, pero al fin y al cabo son cada uno a su manera, transita ese dolor como puede. Y, y bueno, y creo que eso también es como lo más interesante, ¿no? Ser más empáticos en, en tratar de entender y de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? En este caso, con Shakespeare, puede hasta ser más sencillo porque al fin y al cabo él se convirtió en un ícono y su obra se convirtió en un éxito, pero si así no hubiese sucedido, porque si no todo se reduce al éxito o a la reconfirmación de un otro o a la validación de un otro,
Y eso también me parecería como muy simplista, Claro. porque el arte no es mejor ni peor, depende cuánta repercusión tenga, o no necesariamente. En este caso, además, es la inmortalización de una pieza, em, que no sabemos si representa esto o no, pero también representa todo lo que la gente sienta al momento de verla o de leerla. Entonces también es un mundo enorme que se abre, y no podemos reducirlo solo a una cosa. Pero aunque Shakespeare no hubiese sido Shakespeare y hubiese sido un inglés cualquiera yendo a hacer una obra a Londres para duelar a su hijo, también hubiese sido válido, ¿no? Algo que no está en la película, pero que me hizo recordar mucho, es que en mis clases de dramaturgia, mi maestro, que le mando un saludo, que de lo que él ha aprendido muchísimas Que cosas, fue también, que fue maestro de de los dos, pero no de de los dramaturgia, sino de actuación. Sí. claro, un saludo a Marcelo Bertucho. Él nos decía en las clases que, en un libro, que en este momento no estoy seguro si es en la Psicología de la posible evolución del hombre, o en otro, dice que no es, mérito de Hamlet que sea vigente todavía hasta esta fecha, sino más bien de mérito de la humanidad Mm, que siga vigente, porque quiere decir que los problemas siguen siendo los mismos, que de alguna manera no hemos evolucionado como seres humanos y seguimos repitiendo los mismos, problemas que teníamos allá y entonces. mm. Me hizo reflexionar sobre eso, más allá de lo de la película, pero realmente es una película que nos encantó. Ahí coincidimos completamente. Sí, perdón, y una cosa más. Creo que esto, ¿no? Que decías que es una obra que se hace muchas preguntas continuamente. Y creo que eso también prevalece, ¿no? Uno siempre se está haciendo preguntas, pero creo que eso no lo consideraría una involución. Creo que mientras uno siga haciéndose preguntas, es una manera, o bueno, quiero ser un poco más optimista, es una manera de evolucionar o al menos de intentar evolucionar, seguir, no dar todo por sentado y cuestionarse las cosas. Claro, claro, más vale, porque igual sería una utopía creer que ya tenemos las respuestas y se acabó, entonces, ¿qué más? ¿No? Y de hecho, si te das Game cuenta, over. claro, tenemos la respuesta y luego esa respuesta adquiere otra profundidad porque tiene otra capa y otra capa y otra capa, y eso es algo que no, creo que no va. Es parte de nuestra realidad, en la como está configurada nuestra realidad. Y del misterio de la vida también. And the rest is silence. Sí, O sea, tal cual, sí. perdón que yo voy a sonar bastante como, naif en este momento, pero cuando lo dicen dicen la frase "The rest is silence", yo estoy tan familiarizado con la obra en español, y dice, bueno, y lo que queda es silencio, que cuando dice "The rest is silence" y él cae, ¿no? Y queda en rest, queda resting. Claro, Ahí es verdad. caí en cuenta del doble sentido de la frase, porque el descanso es silencio también, Claro, es verdad. Yo no lo había caído hasta ahora que lo decís. ¿verdad? ¿Ya viste? Por eso tenemos que aprender más inglés. Dios. Muy bien, llegó el momento entonces de la última película de este episodio, que es One Battle After Another. Por cierto, fue la ganadora, mejor película, e incluso ganó también Paul Thomas Anderson como mejor director de la misma. Así que bueno, contame cuáles fueron tus impresiones. La película me parece que, no es la que más me gusta de Paul Thomas Anderson. Sin embargo, es una buena peli. Pero creo que si era por películas, el Oscar se lo tendrían que haber dado antes, ¿no? Por Magnolia, por ejemplo, ¿no? Muchas otras películas buenas de él. Pero me quedo con la actuación de Sean Penn, con la actuación de Leonardo DiCaprio, con esos momentos de la película que te mantienen así de, bueno, vamos, 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 vamos. También tiene referencias a otras pelis, a este momento no recuerdo, pero una escena que me quedó grabada fue el de la persecución en esta calle que sube, baja y cómo la grabaron también es impresionante porque la cámara estaba al ras del asfalto para generar esta sensación. Y así, hay muchos detalles geniales de dirección, pues porque pues, es un director que tiene es un autor para mí, Paul Thomas Anderson, que ya tiene mucho tiempo trabajando en su estilo, en su arte, eh,
Y la película para mí, lo que me llamó la atención específicamente es el tema de lo cíclico, de los patrones que se repiten, ¿no? De hecho, en el título es, bueno, es una batalla tras otra y podría llamarse tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Pareciera que no termina. Y es muy contemporáneo también por lo que está pasando actualmente con todo esto de la xenofobia, ¿no? Principalmente. ¿A vos qué te pasó? Bueno, primero me pareció una gran sátira y eso me gustó mucho. No es fácil hacer sátiras. Y creo que está muy bien hecha. Creo que también se parece mucho a la realidad, por eso es paradójico que sea una sátira, pero ya el mundo es tan distópico que ya vivimos en una sátira. Eh, Claro. pero que vivamos en ella no significa que sea fácil hacer una película de estos tiempos, de esta manera, tener la capacidad de humor que tiene la película, por el guión y por cómo está sostenida interpretativamente. Lo de John Penn es demencial. A mí ese hombre me parece una locura. Su manera de caminar, su todo, es un personaje Claro. tan complejo y tan increíble, tan querible, a pesar de que hace de un HDP total, pero es que realmente lo que logra es una maravilla. Yo quedé como encandilada por él y por su interpretación. No podía dejar de mirarlo y además el final de su personaje es realmente es una burla, pero a la vez creo que está muy, muy bien hecha y eso me gustó mucho de la película. Em, y lo que más me gustó también es que no te muestra la imagen de un héroe, de Ujú. un salvador. Hay algo de la lucha colectiva, ¿no? Eso. Y eso me pareció muy interesante en la película, que es verdad que es un loop, como decís vos, pero también en ese loop siempre hay un otro que importa, ¿no? Y esta cosa de la conexión de las redes que siempre va a haber un otro en la revolución y en la vida, me pareció muy interesante. Y cómo está hecho y cómo se van interconectando. Em, Creo que, por supuesto, que le hayan dado el premio ahora, como decía antes, ¿no? Recibir un premio no te hace mejor y no recibirlo no te hace peor. Por supuesto, al fin y al cabo son cosas del ego también, pero no es casual que lo reciba en este momento por el contexto, sin duda. Pero independientemente del contexto, creo que es una película que está muy bien ejecutada, que está muy bien hecha. Desde mi gustito podría haber durado un poquito menos. Yo creo que lo que decías del contexto político también es muy importante en este momento, esta película, por eso específicamente. Y lo que siempre se dice, de verdad, todo arte es político. Siempre hay una ideología detrás de lo que se crea y aunque vos sientas que no lo estás haciendo, tenés una ideología. Y como dicen, si no sos consciente es porque estás practicando la de alguien más que no te has dado cuenta. Y en este caso, yo siento que lo siento consciente, ¿no? No la siento desde un lugar como pose, ¿no? Mm, Desde un lugar en donde, voy a mostrarme así para que la gente crea que yo soy inclusivo, que no soy racista. No, se siente más real. Porque también pasa con otras películas que se nota que por ahí es más bien una pose, ¿no? No me pasó con esta, en lo personal. No sé a las demás personas que nos cuenten qué les pasó. Eh, y también me hace pensar, y la pregunta que te quería hacer, Clary, es un poco difícil, siento que no va a tener una respuesta, pero es para que charlemos, ¿no? Pero, ¿qué hace falta para romper un ciclo? Uy, pero qué pregunta, ¿tenés tiempo? Sacamos otro episodio, solo de eso. Lo dejamos para el próximo episodio. Lo dejamos para que la gente nos comente qué cree que es. Yo creo que ¿Cuáles son los elementos necesarios para romper un ciclo? Yo creo lo primero que me viene hacia la mente es dejar de vivir en piloto automático. Yo creo que dejar de naturalizar cosas, ¿no? A veces uno entra en un loop por la vida misma y tiende a repetir patrones o cosas. Yo creo que ser consciente bueno, es una frase hecha, pero ser conscientes de que estamos en un ciclo y es una manera de intentar romperlo. No siempre es fácil, la vida te va llevando por caminos que es difícil a veces, sobre todo en contextos complejos como este, pero creo que tomar conciencia, en general en la vida, en todo, es lo que ayuda a poder salir de situaciones que uno ya no quiere estar más y Claro. aprender de ellos para no volver a repetirlo, sobre todo, ¿no? Porque si te vas de una situación escapándote, no es lo mismo que si te vas sanando.
Porque si te vas escapando, probablemente después lo vuelvas a repetir. Pero si te vas sanando de esa situación, reconciliándote con haberlo vivido y no juzgándote, bueno, es probable que lo superes y que no vuelva a pasarte, creo. Principalmente con el tema de poder ser consciente de qué es lo que estás transitando en ese momento, qué es lo que viene a proponerte ese momento de tu vida para que lo transformes, para que te anigues, para que lo sanes, para que lo integres, para que lo aceptes principalmente, porque siento que los ciclos se repiten cuando no son aceptados, ¿no? Cuando no aceptas que tenés ese tema, cuando no aceptas que estás atrayendo al mismo tipo de persona, porque no hay un cambio interno. Y Mm, generalmente se cae en quejarse del afuera, cuando en realidad el afuera es un reflejo de tu trabajo interior. Pero una vez empezás a hacer ese trabajo interior, ese ciclo puede empezar a transformarse. Y creo que también tiene que ver con la película, con su estructura. Y yo no sé si estás de acuerdo con esto, Clary, pero yo siento que las cosas en la vida no son para nada lineales, sino que son más bien de una forma aspiralada, le llamo yo, ¿no? Que va para arriba así o va para abajo igual, pero espiralada, ¿no? En este momento te pasó este conflicto acá y si aprendes de ese conflicto, lo integras, lo aceptas y te sirve para trabajar en algo, subís y volvés a estar en el conflicto, pero ya no estás acá, estás tal vez en el piso 4, no, no en el mm, 2. mm, Pero resulta algo parecido hasta que eso se va limpiando de alguna manera eh, y aparece un nuevo patrón que te dice, ok, ahora atendeme a mí, ¿verdad? Vamos a trabajar en esto nuevo, vamos a sanar esto nuevo. Y creo que al final de eso se trata, ¿no? De la transformación, de trascender aquello que te ha tenido de alguna manera atado o con poca libertad. Y eso está en la película y en la estructura de la película también se ve que es aspiralado, porque eso es algo que venía hace tiempo dándose y esto se vuelve a activar años después, ¿no? Y lo que propone es que probablemente se va a volver a activar en otros no sé cuántos años después. mm. Pero si tenemos esto integrado de lo que vos decís, de ser conscientes, quizás ya no vamos a estar en el nivel 2 y no vamos a estar en el 6 otra vez en la espiral. Pensaba un poco qué conecta estas 3 películas, qué hilo hay entre las 3 y me parece que, por un lado, las 3 hablan sobre cómo sobrevivir, em, pero principalmente algo que me parece que sucede en las 3 es la importancia del otro para poder sobrevivir. En las 3 Mm. hay comunidad. En Hamnet, la escena final del teatro y de todos apoyando sus manos y conectando con esa situación. Bueno, el teatro, por supuesto, que es un hecho comunitario, y que esa comunión sucede cuando está el público, pero en la película se ve muchísimo, ¿no? Como ese dolor es, es compartido y es atravesado a partir de un otro. En One Battle After Another lo mismo, esto de lo importante que es el otro para la lucha, para la revolución, para las conquistas, para lo que sea, para sobrevivir. Y en Sinners también, ¿no? Lo importante que es un otro, incluso para hacerle frente a los males que, por más terribles que sean. Creo que las 3 muestran, la importancia de un otro para poder sobrevivir o para poder pasar malas situaciones. Y en este mundo que cada vez es más individualista y menos empático, me parece que se muestre eso, ¿no? De la importancia de conectar con un otro, de la importancia de estar con un otro, de atravesar, porque al fin y al cabo es imposible sobrevivir solos. Por más que evolucionemos, crezcamos o lo que sea, hay algo de que siempre necesitamos a un otro para poder sobrevivir. Y me parece muy lindo poder pensar que el cine también puede dar este mensaje y podemos quedarnos con eso, ¿no? ¿Cuántas cosas nos dejaron? Vamos a ver qué le deja esto a nuestros amigos, amigas que nos escuchan, que nos cuenten con qué emoción se quedaron después de ver estas películas, qué le parecieron. Así que gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Es Ficción, chicos. ¡Es ficción, chicos! Hasta la próxima. Nos vemos la próxima.